señoras diputadas, señores diputados, señores senadores, asistentes legislativos, asesores, todos. Damos por inicio la sesión del día martes 3 de septiembre, la comisión mixta que busca crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Y lo hacemos en el nombre de Dios y de la patria. Antes de iniciar, queridas y queridos colegas, quiero saludar a quienes nos acompañan esta mañana desde las tribunas. Hay nuevamente, y me alegro mucho que eso ocurra, una delegación del Instituto Nacional que acaba de tener su cumpleaños, siendo el segundo establecimiento más antiguo de Chile y, si no el más, uno de los más prestigiosos de Chile. Bienvenidas y bienvenidos, ya que desde el 2021 el Instituto Nacional es mixto, por lo tanto también tenemos alumnas juntos a los alumnos. Hoy día estamos debatiendo un proyecto que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública, que ustedes bien saben es un problema y un desafío que tenemos como país. Acaba de ingresar la ministra del Interior junto con todo su equipo, a quien saludamos y les damos la más cordial bienvenida. Que tengan una buena jornada. Gracias por conocer el Congreso Nacional. Que les vaya bien. Estimados colegas, para un breve resumen, recordemos que tenemos ya despachado, habíamos quedado hasta el artículo 3º completo, que establece la subordinación de las fuerzas policiales y de orden, y en el artículo 4º despachamos los incisos 1º y 2º. También el 3º y 4º, estoy revisando. Bien, le voy a pedir al señor secretario que nos pongamos al tanto, porque recordemos que ya habíamos aprobado en su contexto más general la participación del ministro o ministra y los subsecretarios, y ahora entramos ya en el artículo 4º, inciso 3º, para ver su participación en materias de inteligencia. Le voy a pedir al señor secretario entonces que nos ponga del todo al día en lo que estamos. Muy bien, gracias, presidente. En primer lugar, quiero hacer presente que el día de hoy el presidente de la República ha hecho llegar un mensaje mediante el cual reitera una vez más la urgencia, de nuevo hoy en carácter de discusión inmediata, al proyecto que se está discutiendo en esta comisión que crea el Ministerio de Seguridad. En segundo lugar, y en cuanto a lo sustantivo, efectivamente, como decía el presidente, en las dos sesiones anteriores en que se han votado textos, se despachó el artículo, siguiendo el orden del articulado, el artículo 3º y los primeros 4 artículos, incisos del artículo 4º. De manera que hoy deberíamos, si a ustedes les parece, iniciar el trabajo con el documento que en la parte de arriba, comparado de 3 columnas, que cada uno de ustedes tiene, con fechas 2 y 3 de septiembre, que es el documento que se propone para trabajar en las sesiones de hoy y de mañana. En este documento, en la página 2, aparece arriba en letras rojas el nuevo inciso 5º, donde se suspendió el debate en la sesión anterior. Como decía el presidente recién, efectivamente en el inciso 4º se aprobó la mención a los subsecretarios y subsecretarias, que había sido un tema de discusión, en cuanto podrán solicitar informes a un secreto a los órganos de la administración. Y el debate quedó suspendido cuando se cuestionó por algunos miembros de esta comisión mixta la pertinencia o procedencia de que subsecretarios pidan también informes de reportes de inteligencia. En consecuencia, el presidente pone en debate el nuevo inciso 5º, que aparece en la página 2, en la columna de la derecha, que dice:
El ministro o ministra y los subsecretarios o subsecretarias podrán solicitar informes o reportes de inteligencia, conforme a la Ley 19.974, sobre el sistema de inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. En discusión. Muy bien, tuvimos que hacer revisión de las grabaciones de los acuerdos, por cuanto había una duda si efectivamente habíamos alcanzado a aprobar luego del debate la participación de subsecretarios o subsecretarias, ambos. Y efectivamente fue aprobado por unanimidad y por lo tanto nos quedamos en el párrafo que establece el penúltimo y último inciso, en donde se señala que el ministro, ministra y los subsecretarios podrán solicitar informes o reportes de inteligencia conforme a la Ley 19.974 y un siguiente inciso que en ningún caso podrán solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal. Ahí nos quedamos. Eso falta por debatir y votar. Ofrezco la palabra al Ejecutivo por cuanto estos dos últimos incisos fueron repuestos y agregados por el Ejecutivo. Don Rafael, gracias, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Solo recordar que hubo ya discusión sobre este punto en las sesiones previas y la discusión se había dado en relación a los subsecretarios, no había duda sobre el ministro. Sí. Y si eran los dos subsecretarios, ninguno de los dos subsecretarios o el subsecretario de Seguridad Pública exclusivamente, solo va a ser presente que nos enfrentamos a un inciso que dice relación con la inteligencia de Estado. En el artículo 7, letra K, que dice relación, el artículo 7, para recordar geografía, es el artículo en donde el Ministerio de Seguridad Pública se relaciona con las policías. Y en ese artículo 7, la letra K, se refiere a la inteligencia policial, ¿ya? Por lo tanto, lo que definamos acá tiene que ver con la inteligencia de Estado y lo que definamos en el artículo 7 tiene que ver con la capacidad de recibir información de las policías, inclusive de la inteligencia que realizan las policías. Ese es el estado de la discusión, presidente. Nosotros entendemos, y por eso es que lo presentamos de esta manera inicialmente, que los subsecretarios deberían tener acceso a la inteligencia de Estado, pero entendemos que hay una discusión que está por darse en relación a ese punto y que nosotros no tenemos ningún problema en que se dé y que debatamos sobre cómo va a terminar quedando en este punto este artículo. Presidente. Muchas gracias, don Rafael. Senadora Sandón, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Recuerdo que habíamos discutido, algunos plantearon que solo los ministros y no los subsecretarios. Yo planteo y creo que aquí el subsecretario de Prevención del Delito no debe estar en esto, y lo que habíamos dicho también, sí el subsecretario del Interior, de Seguridad, y que habíamos hablado que en el acuerdo se le iba a agregar, después de la palabra, solo podrán solicitar informes, la palabra solo. Y eso es más centrado porque no es eliminar al subsecretario, pero buscar algo intermedio, o sea, solo podrán solicitar informes. Porque si no pueden solicitar otro tipo de información. Y la idea es porque en el fondo eso limita el tipo de información que se pueda pedir por el resguardo que tiene que ver, porque es una información muy delicada. Entonces, incorporar el término solo. Sugiero solo podrán, y que en esto participe solo el subsecretario de Seguridad. Muy bien, queda abierto el debate. Había pedido la palabra la diputada Plasencia, me informan, diputada Fríes, diputado Leiva. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, a todo su equipo. Sí, yo creo que hay un debate que evidentemente no hemos resuelto, y yo tengo claro que hay una diferencia entre la información que es de inteligencia del Estado o a la inteligencia policial, netamente. Entonces, yo creo que debiéramos clarificar esa distinción, porque yo creo que efectivamente esta última debiera circunscribirse al subsecretario de Seguridad Pública, pero entiendo que quizás el planteamiento que nos hace el Ejecutivo tiene más bien que ver con que la inteligencia del Estado
se requiere para ambos subsecretarios en el entendido de que, por ejemplo, el subsecretario de Prevención del Delito podría implementar planes a partir de este tipo de información. Entonces sería bueno clarificar aquello. Creo que hay que hacer bien la distinción y ver cómo se justifica entonces que a partir de recibir información de inteligencia del Estado pudiera el subsecretario de Prevención del Delito usarla para estos fines, ¿no? Como para elaborar planes en el ámbito de sus competencias. Gracias, presidenta. Como hay varias palabras pedidas y me imagino que en la misma línea le quiero pedir al Ejecutivo, la ministra acaba de pedir la palabra también para que aclaremos este punto que yo creo que es clave. Ministra, le ofrezco la palabra. No, presidente, respecto a lo que plantea la diputada Plasencia, a ver, hay inteligencia policial, que es la que desarrollan las policías, y hay inteligencia del Estado, que es originada por otros organismos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la ANI. Entonces, una posibilidad es diferenciar y que la inteligencia policial sea directamente accesible por ambos subsecretarios del resto de la inteligencia, que es inteligencia del Estado, caso en el cual habría que hacer las solicitudes a través del ministro o ministra en su momento. Lo que está planteando la diputada, presidente, por su intermedio, es que se diferencie respecto a la inteligencia del Estado el subsecretario de Seguridad Pública del subsecretario de Prevención del Delito. El Ejecutivo está dispuesto a allanarse a esa idea, aunque lo que siempre nos preocupa es que se genere, o sea, lo que nos importa mucho en este proyecto es fortalecer a la Subsecretaría de Prevención del Delito, o sea, que se desarrollen, que se explicite sus funciones, que quede claro que tiene un rol coordinador con terceros y no solo de ejecución directa. Hay maneras en que podemos vivir con esta diferenciación si logramos un buen acuerdo respecto a cómo robustecer la Subsecretaría de Prevención del Delito cuando entremos en el mérito de su, digamos, definición y atribuciones. Para ser práctico, antes de darle la palabra a los colegas, debe entenderse entonces que en el penúltimo inciso, ya que está referido, corríjame si me equivoco, secretario o ejecutivo, como está referido a la ley sobre el sistema de inteligencia del Estado, en ese caso sería ministro. Y tratándose de inteligencia policial, en lo que competa, la postura del gobierno es que sean ministros y subsecretarios. No, presidente, a ver, lo que nosotros hemos propuesto es que las tres autoridades tengan acceso a toda la información. Lo que hemos planteado es que si eso no genera consenso suficiente, dejemos los dos subsecretarios accediendo a la inteligencia policial y a la inteligencia del Estado, al ministro y al subsecretario de Seguridad Pública, teniendo presente que busquemos la manera que la definición de la Subsecretaría de Prevención del Delito la fortalezcamos por otras vías, de manera que no se nos genere una desigualdad muy grande entre ambas, que después dificulta el peso de la prevención al interior del Ministerio. Ok. Mantengamos el punto, por favor, porque creo que es importante. La diputada Fríes cede la palabra y está en el orden diputado Leiva, diputado Schalpen. Sí, presidente, muchas gracias. Sin perjuicio de la tramitación actual en la Cámara de Diputados en la Comisión de Defensa del nuevo sistema de inteligencia, la 19.974 hoy día distingue en el artículo 20, en el capítulo primero, perdón, lo que dice relación con inteligencia policial, a diferencia del 22 y siguiente, capítulo segundo, de inteligencia militar. Entonces, esa distinción es importante con las normas que actualmente están vigentes. Entonces, si eventualmente, propongo al Ejecutivo, pudiéramos dar cuenta de inteligencia eminente o exclusivamente policial y no de carácter militar, tal vez podría ser una alternativa. Lo segundo es que conforme al mismo texto vigente del sistema de inteligencia, en sus artículos 38 y siguientes, siempre van a ser secretos los informes. Entonces, quisiera que se clarificara
si el requerimiento que hace el ministro o alguno de los subsecretarios soluciona la problemática de la confidencialidad, porque el artículo 38 establece que quien libera esos antecedentes es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y si a través de esta modificación lo que estamos haciendo es una excepción a ese carácter confidencial. Eso. Diputado Chalper. Sí. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, Durana. a la ministra y al resto. Sí, yo la verdad que estoy bien enredado, presidente, primero porque por técnica legislativa y de acuerdo a las normas generales del Código Civil, cuando entra en vigencia el texto legal aquí aludido, por el principio de especialidad y de temporalidad va a prevalecer sobre esto. Por lo tanto, yo no sé si hay contradicción o hay coherencia entre lo que ahí se está regulando y esto. Hasta aquí hemos entendido que la ANI opera a través del Ministerio de Defensa, no a través del Ministerio del Interior. ¿O puedo estar aquí? Ya, bueno, me corrige la ministra con la efusividad que la caracteriza, pero lo que le quiero decir es que ahí nosotros el proyecto de ley de inteligencia no lo conocimos porque se tramitó a través de la Comisión de Defensa, no conozco el detalle del contenido, pero podría darse el problema. O sea, si es por técnica legislativa, lo que correspondería, presidente, es que en un transitorio de ese cuerpo legal se resuelva este problema. Eso es lo que sería correcto desde el punto de vista de la técnica legislativa. Lo que aquí estamos haciendo, aludiendo a un texto de ley en tramitación que no sabemos cómo va a terminar su contenido, es una cosa curiosa porque podría terminarse dando que ese texto contradiga este texto. Entonces, si me permiten, lo que debiésemos hacer es esperar el resultado de ese texto legal y resolverlo allá a través de una transitoria. Eso es como en lo principal. Ya. Y en subsidio, presidente, a mí en lo personal no me convence que sea necesario que el subsecretario de Prevención del Delito y el subsecretario de Seguridad tengan acceso a información de inteligencia del Estado de la ANI. Yo en eso creo que hasta acá hemos sobrevivido bien, con que esto sea una cosa radicada más bien de manera muy circunscrita y por lo tanto no veo motivo para abrirse a algo que podría generar mucha complicación. Entonces yo en eso, presidente, sugiero que si lo va a poner en votación, yo al menos me gustaría poder plantear mi disidencia. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al senador Durana, luego al senador Sandón y a don Rafael Collado, que ha pedido la palabra para finalmente poder redondear este debate. Durana. Gracias, presidente. Yo creo que en el marco de esta discusión nosotros tenemos cierto consenso en que ministro, ministra y subsecretario del Ministerio de Seguridad puedan efectivamente acceder a estos informes. Yo comparto mi disidencia en relación a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Creo que ellos tienen otro rol que incluso a la fecha yo no veo que lo cumplan acertadamente. Ellos tienen acceso a informes como es el programa Stop de Carabineros o informes que tiene la Policía de Investigaciones para generar una acción del Estado con participación de las organizaciones territoriales. Entonces, acceder a una información de estas características que fundamentalmente tiene una orientación investigativa penal, por lo menos no estoy de acuerdo, presidente. Senadora Sandón. Una duda. ¿Los subsecretarios tienen responsabilidad constitucional al recibir información de esta? ¿Ah? O sea, no pueden ser acusados si hubiera un mal uso, porque ese es un tema que no es menor, porque en el fondo... Solo ministro. Porque en el fondo una cosa es la inteligencia, como lo acabamos de conversar, que es las cosas de Estado, que claramente debe ser, como dice el diputado Leiva, solo los ministros, y lo otro es el acceso que tenga el subsecretario de Seguridad en acceso a la inteligencia policial, que se vería en otro artículo y que sería solo para él. Yo no estoy de acuerdo, que por supuesto el ministro siempre, pero no con el subsecretario de Prevención del Delito. Última palabra, ministra del Interior, y luego voy a hacer una sugerencia. Gracias. A ver, primero, presidente, aclarar que la ANI no depende del Ministerio de Defensa, nunca dependió del Ministerio de Defensa. En la actualidad, la ley es muy general, habla de niveles superiores del Estado, no hace esta definición, y en el proyecto de inteligencia lo que se habla es de que los receptores serán los ministros y ministras, pero ahí no se diferencia inteligencia militar de inteligencia policial, por una parte. Por otro lado, ese proyecto
se encuentra en segundo trámite, va más atrás que este. Entonces, este proyecto tiene que poder vivir solo, por decirlo así, porque ya existe la inteligencia hoy día. O sea, teóricamente se puede aprobar Ministerio de Seguridad y Inteligencia del Estado no. Ahora, la verdad es que todo indica que sí se va a aprobar y que se van a aprobar muy cerca, pero hay que hacer, digamos, teóricamente esta disquisición. En tercer lugar, decir que el subsecretario del Interior actualmente tiene acceso a información de inteligencia y la solicita permanentemente y la utiliza activamente. Entonces, suena difícil imaginar que un subsecretario que va a ser más especializado en seguridad va a tener menos acceso que el subsecretario actual. No hace mucho sentido. Entonces, por lo bajo, debiera la información de inteligencia del Estado tener acceso el subsecretario de Seguridad Pública. Es la autoridad, es el jefe del Servicio de la Seguridad Pública de Chile. El ministro o la ministra tiene la tarea de definir las políticas, dar las orientaciones, pero el jefe de servicio, el del día a día, es el subsecretario de Seguridad Pública. Entonces, que no tenga un acceso que hoy tiene, no hace sentido. Yo creo que en el caso de Subsecretaría de Prevención del Delito, podríamos restringirlo a la seguridad, a la inteligencia policial, y el resto a través del ministro, como todos los demás subsecretarios. Muy bien. Colegas, en primer lugar, hay una norma constitucional que establece que la Agencia Nacional de Inteligencia depende del Presidente de la República a través del Ministro del Interior. Primera cosa. Lo segundo es que estamos intentando resolver una respuesta país Chile, cuando en otros países en que los sistemas de inteligencia dependen y se reportan solo y exclusivamente al Presidente de la República entregando información dura y pura. Es la autoridad política máxima del país el que toma las decisiones políticas. Eso para ver que las cosas no son ni tan blancos ni tan negros nunca. Nosotros estamos tratando de buscar una información. No hay nadie más. Hay otros subsistemas que se reportan al Ministro del Interior, pero hay otros que se reportan solo y exclusivamente al primer mandatario. Y eso ocurre en varios países. Bueno, dicho esto, entendiendo de que el rol de la comisión mixta, por estructura, es buscar acuerdos para resolver las discrepancias. Y ese es el primer intento. El segundo es votación, simplemente. Intentando resolver y destrabar, pareciera, así lo asumo, que habría mayor inclinación porque lo que trate de inteligencia del Estado involucre en términos de responsabilidad del conocimiento a el ministro de Estado y al subsecretario de Seguridad Pública, ¿no? Así se ha entendido y creo que en eso tendríamos consenso. Y en el caso de la inteligencia policial, que es otro artículo, ¿no?, que es el que viene a continuación, sería el ministro y ambos subsecretarios por ser de su competencia, exclusivamente la policial. Pero la inteligencia de Estado, solamente el ministro de Seguridad Pública con el subsecretario o subsecretaria de Seguridad Pública. Entiendo que lo que hemos recogido que podría concitar un acuerdo. ¿Estamos? Yo creo que estamos en la línea y con eso resolveríamos, agregándole además, permítanme sugerir, el término solo después de ministro y subsecretario de Seguridad Pública. Me parece que precisa mejor aún el alcance. ¿Les parece esa propuesta? Pregunto. O sea, en el penúltimo inciso sería, voy a ver, subsecretario, usted que es el redactor y armador oficial, sería el ministro o ministra y el subsecretario de Seguridad Pública solo podrá solicitar informe y cita la norma del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Les parece? Ministra, usted está, el Ejecutivo está de acuerdo, la derecha por este lado está de acuerdo, la izquierda por el otro lado parece que también, y los del ancho camino al medio también. Senador Osandón pidió la palabra. Sí. A ver, ¿cómo que sobra? No, es que... ¿Qué? Senador Osandón. Y con eso cerramos. Sí, lo que pasa es que la duda que tengo es los del centro, nada más.
Es que los del centro no sé siempre dónde están. ¿Ah? Eso nada más quería preguntarle, porque como usted habla de la derecha y de la izquierda, los del centro están como... Nunca están. Nunca están, eso. Nada más quería aclararlo yo, porque yo en esto estoy con mi compañero Leiva. No nato. Muy bien, yo entiendo, y para no entrar en disquisiciones sobre el centro, la izquierda y la derecha, que el término solo es para que pidan el informe y no los datos que contienen por separado los informes, que pueden ser materia un poquito más delicada. El informe es la sistematización de los datos que entrega una postura institucional sobre un acontecimiento determinado, pero los datos y las bases de datos no, pues. Por lo tanto, el solo calza en ese escenario. A ver, pero en todo caso, colegas, yo ya hemos cerrado el debate, hay una propuesta, si estamos de acuerdo la aprobamos y si no la votamos. O sea, repetimos. El ministro o ministra de Seguridad Pública, se entiende, ¿no? No es necesario repetirlo. Y el subsecretario de Seguridad Pública solo podrá solicitar informes o reportes de inteligencia conforme a la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Habría acuerdo? ¿No hay acuerdo? Perdón, ministra. Es que como de la manera en que lo dice solo podrán, y es al revés, o sea, ellos pueden lo máximo, que es pedir información a todo el sistema de inteligencia del Estado. En cambio, el subsecretario de Prevención del Delito solo podrá a la inteligencia policial. ¿Me explico? Es que el solo podrán generó confusión. Pero no estamos en la inteligencia policial, estamos referidos a la inteligencia del Estado. Por esa eso. razón nos centramos en el subsecretario de Seguridad Pública. Por eso. Claro que no es solo podrán. Pueden hacer, claro, ellos pueden hacer lo máximo que se puede hacer en esta materia. Tiene razón, es podrá. Muy bien. Secretario, proponga el texto acordado y mientras tanto saludamos a las y los estudiantes que nos acompañan en las tribunas. Súper bueno que conozcan el Congreso Nacional. ¿De qué colegio son? ¿De qué colegio son? De Melipilla. Buena, saluda a los profes, a la profe. Muy bien, señor secretario. Colega, ya tenemos cerrado el debate. No, sí, ¿cómo que va a cerrar el debate? Si pero no, bueno, vamos a estar toda la mañana. Quiero explicar algo. A ver. Cuando yo planteé solo, es que en el fondo sí es evidente que pueden pedir todo, pero lo que no podrían acceder, por ejemplo, es a pedir las fuentes o la información en bruto, porque eso es muy peligroso, porque eso mata el sistema. Otra cosa es que yo pido un informe, todo lo que corresponda, todos los resultados de esta investigación, pero el ministro no podría acceder a una información como dijimos, oye, ¿cómo lo hiciste la fuente? ¿El espía esto o lo otro? Yo creo que eso es súper delicado. Y él solo es a toda la información que él necesita, pero no a la etapa, la etapa previa. Yo lo encuentro súper peligroso eso. Nada más. Esa es mi explicación. Nada más. Ya que le di la palabra a la derecha, una palabra a la izquierda y estamos resueltos y o acordamos o votamos. Sí, solo para aclarar el tema. Cuando se señala como es materia de derecho estricto, estamos en derecho público, podrán solicitar informes. Solo son informes o reportes. Y la definición de informes o reportes está en la propia Ley 19.974, que es no los datos, sino que el consolidado de una información. Solo informes o reportes. Yo entiendo la aprehensión del senador Osandón, por su intermedio, presidente, en no poder solicitar la fuente específica. Pero al referirnos única y exclusivamente a informes o reportes, yo creo que está absolutamente resguardado. Máxime, lo dejamos en la historia fidedigna de la ley, senador Osandón, por su intermedio, presidente, de que no son las fuentes específicas y que quede claro en la historia fidedigna para que no se dé a malas interpretaciones, si usted está de acuerdo. Que no se entienda. Sí. Muy bien. Dicho esto, señor secretario. Muy bien. El presidente propone aprobar como nuevo inciso quinto para este artículo cuarto el siguiente texto. El ministro o ministra y el subsecretario de Seguridad Pública podrán solicitar informes o reportes de inteligencia conforme a la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Senador Osandón.
Senador Durana. Me voy a abstener. Senador Durana, abstención. Diputadas Fríes. A favor. Diputado señor Chalper. Diputado señor Leiva. Diputada señora Plasencia. A favor. Presidente, ¿cómo vota? Perdón, no lo había visto, disculpe. Diputado señor Leal, ¿cómo vota? El diputado señor Leal vota en contra. ¿Y el senador señor Quintana? A favor. Ahora sí, presidente. A favor. Muy bien. La norma se aprueba por 5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Correspondería, presidente, revisar el inciso final del... ¿Sobre la propuesta del Ejecutivo, ministra? No. Tiene que darle la palabra acá. Ahí sí, ahora sí. Y gracias. Presidente, quiero entender qué pasó en la vuelta anterior, porque al poner reportes e informes, no se puede pedir ni fuentes, ni agentes, ni nada, y al ser de acuerdo a la ley tanto, no me sé el número, la ley tanto establece que solo se puede pedir informes y no agentes, fuentes, etcétera. Entonces, no sé por qué, quisiera entender por qué se votó en contra, porque la fórmula, y aquí mismo los parlamentarios que votaron en contra hicieron así cuando usted la propuso. Entonces, quiero entender el desacuerdo, ¿cuál fue? A ver, yo creo que el término solo no quitaba ni ponía, digamos, no, era bastante inocuo y lo que hacía era reiterar un poco lo que señalaba, pero fue lo que se sugirió y se votó. Eso es. Diputado Chalper. Le voy a dar una razón jurídica y una razón política. Vamos a avanzar. Parto por la jurídica. En estricto rigor, lo que debimos haber hecho es distinguir inteligencia policial de inteligencia militar explícitamente en el artículo, porque como lo ha dicho de manera redundante el diputado Leiva por su intermedio, en el derecho público hay que ser extremadamente estricto. Y la manera como queda aprobado no es estricta. Y política es porque queremos decirle muy claramente al gobierno que hay que escuchar con atención a los miembros de la oposición en la construcción, y en mi opinión el senador Osandón no fue adecuadamente escuchado. Gracias, presidente. Quiero señalar que la precisión sobre la inteligencia policial está señalada en lo que viene. Estamos referidos exclusivamente a lo que se refiere a inteligencia del Estado, diputado Chalper. Por esa razón nos precisamos en lo que el senador Osandón y entiendo que el senador Durana también propusieron que solamente estuviese el subsecretario, si me escuchan por favor, el subsecretario de Seguridad Pública. Por esa razón, y fue propuesta por el senador Osandón y el senador Durana. Se escuchó, encontramos que habían razones y por lo tanto así quedó. El término solo, la verdad es que no era tan relevante y por esa razón finalmente no se considera porque estimamos que está implícito. Eso es todo. Y aquí no hay otra motivación ni razones. Ya está aprobado y vamos al último inciso, señor secretario. Y perdón, pongámoslo en el contexto de lo que se trata es que la propuesta del Ejecutivo, a nuestra manera de ver, debe estar presente porque no se puede afectar una investigación penal en curso. Ese es el alcance y el sentido que tiene este último inciso y la mesa lo comparte. De tal manera entonces que someto a discusión y ojalá a un acuerdo en el último inciso. Ofrezco la palabra, Ejecutivo. No hay, ¿está claro? No hay palabras. Entonces, ¿habría acuerdo para sostener el último inciso? Para efectos de registro, Léalo, por favor. el último inciso diría lo siguiente. En ningún caso podrán solicitar antecedentes
Bueno, nos referimos al ministro y al subsecretario de Seguridad, según lo votado recién. En ningún caso podrán solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso. Senadora Bodanovich, ¿habría acuerdo? ¿Habría unanimidad? Sí. Senador Quintana. Sí. No, estamos A ver, claros. Habría en la unanimidad. primera reacción la Secretaría entendió que había acuerdo, Sí. pero la senadora ingresó recientemente. Por eso se le preguntó. Solo por eso. Si prefiere, tomamos votación nominal. No, ese es un comentario, nada más. Muy bien, tenemos unanimidad, ¿sí? Aprobado por unanimidad. Vamos al cuarto ahora. ¿Secretario? Sí. Vamos al H del séptimo. Enseguida corresponde abocarse al artículo 7º del proyecto, específicamente a sus letras H y K. La letra H se refiere a la atribución del Ministerio de Seguridad de dictar orientaciones técnicas para la elaboración de planes y programas de formación y capacitación de las fuerzas de orden y seguridad pública. El Senado aprobó la letra H que figura en la columna de la izquierda. La Cámara de Diputados reemplazó esta letra H por una letra I nueva que recoge en sustancia lo aprobado por el Senado, pero además lo reordena, resume y reestructura básicamente los contenidos aprobados por el Senado. Y finalmente, en la tercera columna de la derecha hay una propuesta de un grupo de asesores que aparece en color rojo, que para efectos de orden del debate me voy a permitir leerlo. Letra H, nueva propuesta. Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las fuerzas de orden y seguridad pública en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial. Asimismo, deberá aprobar dichos planes y programas los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas y supervisar su cumplimiento. Las orientaciones técnicas señaladas deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, la probidad, entre otros. Del mismo modo, deberán incorporar lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las fuerzas de orden y seguridad pública. Para el ejercicio de esta atribución, podrá solicitar, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes. Gracias, señor secretario. Como ustedes ven, estimadas y estimados colegas, si me ponen atención, por favor, para poder precisar. La propuesta del Ejecutivo es regresar en su primer inciso a la propuesta del Senado, solamente incorporando el principio de probidad. Ya estaban los demás principios, se agrega el de probidad. En el tercer inciso se elimina la precisión sobre que el Ministerio de Educación deberá coordinar junto con el de Seguridad, en fin. Ese se elimina. Y el último inciso, estimados colegas, lo que se hizo fue sacarlo de aquí porque se subió está subsumido en el primero, ¿no? Es el mismo contenido que está subido al primer inciso. Por lo tanto, sometemos a consideración lo que fue originalmente aprobado por el Senado y ahora regresado como propuesta del Senado solamente incorporando el principio de probidad. No hay más cambios.
La Cámara se ha quedado corta, digamos, a nuestro entender, en lo que significa el alcance de la formación y por lo tanto recuperamos la del Senado. Vuelvo a insistir, solamente se agrega el principio de probidad. Ofrezco la palabra. ¿Estamos claros? ¿Tenemos acuerdo? ¿No? ¿Quiere debatirlo o quiere votarlo, senador? No, le ofrezco. Pero ninguna pasada de máquina, senador. Yo no voy a entrar en un debate de esta naturaleza. No hay pasada de máquina. Estamos votando. Así que no nos enredemos con eso. Por favor, les pido. Diputado Schalper. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que, bueno, nosotros al menos, yo me imagino estamos todos conscientes que no sacamos nada con aprobar un informe de la mixta que después se tiene que votar en bloque y que no va a tener respaldo en la sala. Entonces yo al menos siempre tengo en mi cabeza si estoy logrando interpretar a los 78 diputados y diputadas que representan la oposición en la Cámara. Entonces, yo por lo menos tengo clarísimo que el inciso segundo de este artículo no pasa a esos 78 diputados. Se lo digo porque al final, ¿qué nos va a pasar? Que si rechazan el informe de la mixta, nos quedamos sin Ministerio de Seguridad en partes muy importantes por este tipo de cosas. Y como no se va a poder votar por partes probablemente, corríjame usted, porque si se puede votar por partes la cosa cambia. No, pues no se puede votar por partes. Estas pequeñas alocuciones, que alguien las puede considerar centrales, terminan distorsionando el marco general. Entonces, no sé si vamos a votar solamente el inciso primero, pero el inciso segundo, donde se introducen algunas perspectivas, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no las introducimos todas? Y al ser un documento orgánico hace poco sentido, porque además la aplicación de las normas generales, presidente, de la Constitución y los textos marco, van a hacer latente eso en los programas. Entonces, el afán de meterlo explícito, lo que va a hacer, para serle honesto, es complicar la tramitación en la Cámara. Entonces yo, en el marco de la responsabilidad que asumimos con Henry de representar a la mayoría de la Comisión de Seguridad, además, tenemos el deber de hacerle ver que eso no pasa el umbral de la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. O sea, de la oposición de la Cámara, al menos. Avancemos y les propongo votar el primer inciso donde no habría diferencia, supongo yo. ¿Sí? Diputado Leal, senador Osandón, senadora Bodanovich. Y nos alargamos en el debate. Senador Quintana, diputado Leiva. Presidente, yo creo que esa es la idea que aquí debatamos un proyecto tan importante como el Ministerio de Seguridad Pública. No veo por qué inhibir el debate. Yo quiero secundar el planteamiento del diputado Schalper. Yo aquí estoy representando a los 23 diputados de la UDI y nosotros, obviamente, esto en la Cámara no lo vamos a apoyar. Entonces yo quiero transmitir desde ya a todos los que estamos presentes, si queremos que esto salga, hagamos las cosas bien. Porque si solamente vamos a legislar escuchando un sector político, este no va a ser un ministerio que lo va a representar a todos. Yo creo que aquí lo que corresponde es que podamos votar al menos separadamente para poder al menos aprobar una parte. Pero todo este tema de las perspectivas que enredan todo el debate, yo creo, presidente, que aquí se quiere pasar una maquinita, derechamente la están pasando, pero yo advierto que en la Cámara no la van a pasar. Entonces, si queremos que no exista ministerio, sigamos actuando como estamos actuando hoy. Entonces yo llamo a la reflexión, a reconsiderar y modifiquemos esta norma para poder nosotros pedirle, en mi caso, a los 23 diputados de la UDI que respaldemos esta norma. Si no, vamos a pedir que se vote en contra. Gracias, presidente. Miren, yo les quiero pedir primero, seamos breves en los argumentos. Yo no quisiera, honestamente, que nos colocásemos en la barricada porque nadie ha pretendido pasar máquina de nada. La democracia es la democracia y nadie puede enojarse si hay mayoría de un lado o mayoría de otro. Por favor, no lo entendamos así. Aquí ha habido solamente una discrepancia que fue el término solo, eso fue todo. No hubo más. Por lo tanto, creo que no es tan sustantivo y yo no me centraría en ese debate y quisiéramos que avanzáramos. Y en ese escenario, antes de dar la palabra que ha sido solicitada, ya que tenemos una dificultad que tenemos que resolverla en el segundo inciso, votemos el primero donde está limpio y vamos avanzando. Pero voy a otorgar las palabras, por favor, lo más breve que se pueda. Senador Osandón. Bueno, como usted dijo, la democracia aquí también va a ser en la sala. Entonces, si usted quiere caerse en la sala, es cosa suya. ¿Ya? Dos cosas, porque nosotros tampoco vamos a apoyar en la sala del Senado esto. Cuando en la HI se dictaron orientaciones técnicas para elaborar los planes y programas de formación y capacitación de Fuerzas Armadas, con eso basta. O cuando vamos a las elecciones técnicas, perspectivas de género, efectividad de probidad, etcétera, derechos humanos, si esas cosas son evidentes, son obvias, y le va a poner soberanía, por ejemplo, le va a poner patriotismo, ¿qué le vamos a poner? Tenemos que definir un montón de cosas que pueden ser importantes para otros. Entonces, ¿para qué enredar la discusión?
claramente cuando una institución o una persona va a dictar orientaciones técnicas es porque tiene que cumplir con todas las leyes. Y eso está claro. ¿Y por qué empezar a describir algunas que son las que más les gustan a algunos y otras que a otros no y dejamos fuera? No corresponde, pues nos vamos a equivocar en eso. Entonces, al final se va a caer esto por culpa de darse un gustito. Gracias. Primero y después vamos a hacer un comentario. Senador Quintana. Senador Quintana. Sí, gracias, presidente. Yo simplemente quería consultar a propósito de lo que planteaba el diputado Chalper. Yo hablo por mí nomás, no represento a nadie en esto, ¿ya? No voy a poner una cantidad de senadores detrás mío, no, hablo por mí, porque en esa condición estoy en la mixta. Y el tema es, ¿cuál es el problema que tendrían algunos colegas en explicitar principios tan relevantes que ya están incorporados? Acá las policías han hecho un esfuerzo gigantesco en los últimos años en incorporar estos principios, probidad. O sea, el presidente Piñera planteó, o sea, una parte importante de la reforma a las policías que se ha hecho, a Carabineros particularmente, tiene que ver con probidad. Entonces, yo creo que no incorporar estos principios efectivamente es un retroceso. Lo mismo que en derechos humanos, en perspectiva de género. Insisto, sería cosa escuchar a la policía el gran esfuerzo que han hecho con los departamentos que se han creado para tal efecto. Y por lo tanto, es un retroceso no incorporar estos principios generales que no sé cómo podrían ser comparados con el patriotismo. A lo mejor yo estoy perdido. Senadora Bodanovich. Presidente, muchas gracias. Yo encuentro lamentable lo que estoy escuchando. La verdad es que escuchar que hablar de derechos humanos es darse un gustito, que querer que se respeten las convenciones internacionales, políticas de Estado que hoy día impulsa desde la Subsecretaría de Derechos Humanos nuestro Estado, porque la transversalización de los derechos humanos, del género, es hoy una política de Estado. Y tan es así que si usted hable la página web de Carabineros de Chile, derechoshumanos.carabineros.cl, aparece un instructivo LGTBIQ+ del año 2020, señor presidente. Entonces, por su intermedio, yo quisiera decirle a los diputados que lo que están hablando aquí es una ignorancia. Además, demuestra que la derecha es negacionista, que la derecha no reconoce los derechos, las violaciones flagrantes a los derechos humanos que se han cometido, no solo en el estallido social, señor presidente. Recuerdo el caso de Rodrigo Avilés, un joven que fue impactado por el chorro del guanaco en Valparaíso en medio de una protesta estudiantil. Entonces, si a mí me dicen que Carabineros de Chile no necesita formación en derechos humanos, yo no sé en qué país vive la derecha, señor presidente. Es necesario que se formen en derechos humanos, que se tenga una perspectiva de género, por cierto, y no solo respecto de terceros, no solo respecto de la comunidad, sino también respecto de los propios funcionarios. Cuando, si quiere hablar, diputado Chalper, por favor pida la palabra, pero no, yo no le escucho y me está interrumpiendo. Presidente, pido moción de orden. Por favor, diputado Chalper, no estamos en la Cámara, estamos terminar brevemente. Voy a terminar, diputado. Ya tendrá tiempo. Si no le gusta escuchar que la derecha negacionista es diputado Chalper, no es mi culpa. Tratemos de suavizar un poco el lenguaje, de otra manera no avanzamos. Les quiero pedir a todos que suavicemos el lenguaje y nos concentremos en el proyecto más allá de adquisiciones de otra naturaleza. En mi experiencia como subsecretaria para las Fuerzas Armadas, presidente, pudimos introducir en toda la malla curricular de la formación de todas las instancias de las instituciones militares la perspectiva de género y también de derechos humanos. Y por lo tanto, ese trabajo se hizo, se ha notado, tiene ya varios años de aplicación y me parece fundamental que en una ley orgánica como la que estamos discutiendo también podamos introducir esto. Muchas gracias, presidente. Antes de darle la palabra a la diputada Fríes, yo quiero hacer una precisión. Lo acabamos de volver a chequear. Estos principios, excepto el de probidad, que es el único nuevo, ya están en la formación de ambas policías, están ahí. Esto es sencillamente una explicitación de algo que ya está contenido y que, tal como ha ocurrido en este mismo proyecto, se redunda en una explicación de algo que interese relevar. Eso es todo, pero ya está. No le vamos a quitar principios a la formación de las instituciones cuando esto ya está ocurriendo hace algún tiempo. Entonces, creo que esta es una discusión un poco absurda. Entiendo que también cada uno quiere hacer su punto, pero yo creo que son puntos equivocados. La única novedad
es incorporar el principio de prioridad. Yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo en ello. Yo quiero pedirles, estimados colegas de los dos lados, que tratemos de suavizar el lenguaje, porque de otra manera lo que hacemos es distorsionar el debate, complicarlo más. Y por cierto, la llegada a las salas tiene que ser, ojalá, con el mayor apoyo posible de esta mixta. Necesitamos tener un Ministerio de Seguridad, yo creo que a nadie le cabe duda en ese sentido. Tengo 4 palabras pedidas, les pediría que por favor nos concentremos en eso y le ofrezco por el uso preferencial de la palabra a la ministra del Interior. Por favor, colegas, Ronald. ¿Sí? Presidente, quisiera primero explicar la razón por la cual el Ejecutivo está proponiendo esto, porque consideramos que es importante tener esta discusión y como Ejecutivo lo que nos preocupa es que saquemos al Ministerio de Seguridad. No nos interesa hacer gallitos ni darnos gustitos, pero creemos que esto sí tiene una relevancia. Efectivamente, las policías, las Fuerzas Armadas han ido incorporando estos temas. Hoy día son temas centrales, todos ellos. Se ha desarrollado nueva institucionalidad en materia de probidad, o sea, en los últimos días solamente se ha avanzado en temas muy importantes que están en la ley de modernización. Los temas de género están en el corazón de los temas curriculares, los temas de derechos humanos. El tema es qué pensamos de que el día de mañana ya hay un gobierno y diga se elimina toda mención a los derechos humanos en las policías. ¿Creemos que eso debiera ser una posibilidad? Porque quiero señalar que cuando gobernó en Estados Unidos el presidente Trump instruyó que se borrara de todos los documentos oficiales la palabra transporte sostenible. Se borró de toda la información oficial. Y hace 24 horas el presidente Maduro en Venezuela decretó que la Navidad empezaba el 1 de octubre. Entonces, la idea de poner ciertas cosas en la ley es asumir que hay ciertos principios que la sociedad comparte. Hoy día, no sé si en la sociedad alguien cree que es malo que la perspectiva de género esté en la seguridad, considerando que existe una cosa que se llama violencia intrafamiliar, una cosa que se llama femicidio, una cosa que se llama victimización femenina. ¿Consideramos que importa eso o no? Entonces, el hecho de poner estos temas en la ley es que ganancias que hemos ido teniendo el último tiempo, que los hemos asumido como consenso, se reflejen en la ley, que no pasen a ser materia de gusto del gobierno de turno. Ahora, si se considera que esto no debiera ser un principio consagrado legalmente y que pueda ser objeto de un gobierno de turno, si sí o no las policías consideran el hecho de que existen mujeres, de que existe diversidad sexual, entonces esto no necesitaría estar en la ley. Si creemos que este consenso que hemos logrado y que hoy día las policías y las Fuerzas Armadas comparten plenamente y promueven activamente no tiene ese valor y debiera ser un tema programático de gobierno en gobierno, no haría falta ponerlo en la ley. Aquí nadie está diciendo cómo se desarrolla la perspectiva de género. Está diciendo se debe considerar en las estrategias de seguridad, las policías ya lo consideran. Esto se refiere a las estrategias de seguridad, el hecho de que hay géneros en la sociedad y que las personas experimentan de manera distinta la delincuencia, la victimización, el temor y enfrentan delitos de distinta naturaleza. Ahora, dicho esto, presidente, como gobierno no nos parece que por este tema debamos, o sea, si el tema de esto es que por este tema se puede caer el Ministerio de Seguridad, obviamente no nos parece adecuado. No nos parece que debiéramos hacer caer el Ministerio de Seguridad por esta razón. Pero creemos que sería bueno que en este debate le diéramos un poco de espacio, tratando de generar un clima propicio para la discusión, a ver si es irrelevante nombrar algunos principios generales como parte de la formación de las policías. A nosotros no nos parece irrelevante, no nos parece que da lo mismo, porque no están seguros y para siempre esos principios, no de las policías, de la política de seguridad más bien, porque de las policías ya están bastante garantizados. Gracias, presidente. Quedan 5 palabras y 20 minutos para finalizar la sesión y les anticipo que, tal como se señaló la semana pasada, vamos a convocar mañana. Tenemos que conciliar un poco los horarios. Mañana estamos citados a una sesión extraordinaria en la tarde, que era el horario en que estaba convocada la comisión, pero en unos minutos más lo vamos a resolver para poder convocarlo. Primera cosa. Lo segundo es que la propuesta es que
para poder avanzar tenemos el primer inciso sin debate y pudiésemos aprobarlo. Hemos estado conversando con el secretario y señala que de acuerdo al reglamento perfectamente es posible votar separado aquí y en la sala si es que lo proponemos así, ¿no? La idea es tratar de llevar a la sala ya una propuesta resuelta de aquellas discrepancias que pueden surgir en el proceso. Diputada, les pido por favor nos concentremos en el menor tiempo posible a ver si podemos avanzar. Diputada Fríes, Plasencia, senador Osandón, diputado Leiva, diputado Schalpen. Gracias, presidente. Quiero partir señalando lo que usted dijo en la primera sesión, que era que el hecho de explicitar algunas cosas no necesariamente era algo negativo, sino que reforzaba una idea independientemente de que estuviera en otras normas. En segundo lugar, el lenguaje crea realidad, presidente, y cuando faltan palabras a veces faltan prácticas también. Y lo digo porque al incorporar estas perspectivas como principio, aquí ni se está pasando máquina, ni se trata de ideología, se trata de cuestiones bien concretas. Estas perspectivas son dinámicas y van cambiando y el contenido de ellas seguramente cada gobierno lo va a ir fijando en función de los problemas que vean. Así, por ejemplo, ha pasado que en el tema de derechos humanos, por ejemplo, el 2013 recién se incorporaron reglas de uso de la fuerza en carabineros que se han ido desarrollando a través de protocolos que en un principio eran reservados y no eran públicos. En el caso del enfoque de género, si no fuera por la perspectiva de relevar cuáles son los problemas específicos que tienen las mujeres en materia de seguridad, no tendríamos datos desagregados por sexo, género, no tendríamos policías capacitadas, por ejemplo, en temas de violencia contra las mujeres y todavía hay algunos que siguen diciendo, señora, vaya, abuénese con el marido en la casa. Y con el tema de probidad, ¿para qué decir que todavía surgen problemas de transparencia y de probidad en carabineros que se desataron a propósito del Paco Gate, del llamado Paco Gate? Entonces no se trata de ideología, se trata de sentar las bases de una policía eficiente que es capaz de entregarle seguridad a los ciudadanos y las ciudadanas, a todos y a todas, con base en una legitimidad, y esa legitimidad justamente se la dan estos principios cuando son parte de la formación y que hoy día son parte y que se requiere ir profundizando. Retirar esto, desde mi punto de vista, es un acto político, más que una forma, digamos, de abreviar el texto. Me parece que es un acto político y, por lo tanto, un acto de retroceso con lo que hay. Gracias, diputada Fríes. Tal vez para bajar un poquito las revoluciones, enfriar la sala. No la suban, por favor, yo les pido que no. Lo único que hacemos es retrasar el debate y el avance de un proyecto importante. Y yo quiero, por encargo de la senadora Paulina Bodanovich, saludar a quienes nos acompañan en las tribunas. Son dos grupos de adultos mayores que vienen de Curicó. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República, a este Congreso Nacional, porque fíjense ustedes que estamos en debate de un proyecto súper importante, que es el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y tenemos, señores y señores diputados y señores senadores, porque conformamos una mixta. También está la ministra del Interior con todo su equipo y en eso estamos. Así que sean bienvenidas al Grupo Esmeralda y el Estrellitas del Vaticano. Muy bien. Continuamos. Les pido, por favor, la mayor brevedad. Y vuelvo a repetir, palabras sacan palabras, actitudes generan otras actitudes. Vámonos con un mejor ánimo. Diputada Plasencia, por favor. Diputada Plasencia, senador Osandón. Muchas gracias, presidente. Sí, yo voy a ser breve, simplemente resaltar un par de cosas. Primero, que el plan de desarrollo estratégico de las policías ya lo contempla, esto mismo que estamos hablando. Y la unidad para la reforma de las policías también los definió como ejes. Entonces, creo que estamos a contrapelo de lo que significa una discusión actualizada, una discusión para policías modernas.
Todos sabemos que necesitamos fortalecer la labor policial, pero eso no se hace de cualquier manera. Entonces, creo que obviar argumentos que son bastante sólidos y que no son solo del ahora, sino que vienen de hace bastante tiempo, creo que yo diría que es un retroceso, pese a que alguien pudiera ofenderse, pero es que es parte de la realidad. O sea, si no avanzamos en esto para incorporarlo en la legislación, lo que vamos a estar haciendo es debilitar la formación policial. Y además acá estamos hablando de orientaciones, no de los planes y programas. No estamos hablando de los contenidos que van a estudiar en las escuelas. Estamos hablando de cuáles son las orientaciones o los principios que deben guiar esos planes y programas y que me parece que son mínimos, que son básicos. Ahora, a mí me llama la atención, presidente, y eso también lo quiero dejar así explícito, ¿por qué habría problema en incorporar temas como probidad, eficacia policial, derechos humanos, perspectiva de género? Yo no sé cuál es el problema, yo no he escuchado acá argumentos reales que lo sustenten, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista del impacto que pueda tener en la función policial, en su formación. De verdad yo creo que los argumentos que están en contra son bastante débiles en comparación a la fortaleza que han estado teniendo los que defendemos esta propuesta. Si no se quiere y se quiere simplemente decir no lo vamos a aprobar porque tenemos una mayoría que lo va a impedir, eso es una actitud de obstrucción que yo creo que no corresponde, ¿ya? Acá yo preferiría que se dieran argumentos, presidente. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, diputada Plasencia. Senador Osandón y luego el diputado Leiva y Chalper. Y con eso cerramos. Gracias, presidente. Primero, en esta discusión se había acordado al principio que se iban a ver todos los principios en el artículo 1, ¿ok? Segundo, es divertido tratar de vendernos y por eso no me parece, y se lo digo por su intermedio a mi compañera Bodanovich, ¿no es cierto?, insultarnos gratuitamente y tratar de hablarle a la prensa que la derecha negacionista, porque eso lo que hace es ensuciar el ambiente. Porque yo estoy de acuerdo con probidad con todo lo que está acá. Si el tema es que está en todos lados, es resaltar, porque si vamos a definir esos principios que a ustedes les interesan tanto, que está bien, pongamos otros también, pues. Hagamos el listado completo, no solo algunos. Segundo, no me parece que nos traten de ignorantes, puede que yo lo sea, pero los diputados no son ignorantes, ¿ok? Y tercero, yo quiero felicitar a este gobierno y a los que están, porque yo recuerdo que cuando partió este gobierno había un carabinero botado en la calle en el que lo estaban atacando dos personas, dos jóvenes, los atacaban y dos ministras de Estado defendían a los jóvenes y no al carabinero que estaba en el suelo. Y ahora veo un cambio profundo, muy preocupados todos de la seguridad, son todos sheriff ahora. ¿Ah? Entonces, cuando nadie dijo nada porque hubieron carabineras atacadas con bombas Molotov, yo no sé si las carabineras que son mujeres tienen derecho a esto, ¿no? Pero fueron atacadas, quemadas y nadie las defendió, por lo menos públicamente. Entonces, no me parece ensuciar el debate. Yo creo que esto es redundancia. No es porque estemos en contra de esos principios. Y no es que seamos los buenos, los malos, y la izquierda es la única que ha salvado todo esto. Perdónenme. La deficiencia que ha existido en los últimos años en el tema de seguridad no viene exactamente por la derecha o por la izquierda. Viene a veces por autoridades que no han sido capaces de enfrentar el crimen como está ahora. Y es cosa que revise los programas de gobierno, no va a ver dónde está la importancia de todos los temas que estamos viendo hoy día, porque no existían. Entonces, guardemos y seamos respetuosos. Si podemos opinar distinto, pero no hay que decir que hayan los malos y los buenos, si eso ya pasó de moda. Salgan a la calle y se van a dar cuenta que asaltan a todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los viejos, esta cuestión es prender la radio y ya asusto ya. ¿Ah? Entonces, tenemos que llegar a acuerdos, pero no es porque estemos en contra de los principios. Yo creo que es redundancia. Y si quieren definir ciertos principios, bueno, pongamos otros, pongamos algunos otros. Para mí el patriotismo es súper importante. Que las policías y todos los que estén trabajando asuman y sean patriotas es súper importante, por ejemplo. Ya, eso es. Más que andar peleando, tenemos que unirnos para poder sacar esta cuestión adelante, porque eso es lo que la gente necesita. Muy bien, senador Osandón, diputado Leiva. Ministra del Interior. No, presidente, solo para hacer un recuento que yo creo que en el camino se ha ido extraviando el hecho de que este proyecto, en su versión original que el Senado aprobó,
mencionaba la perspectiva de género varias veces. Entonces la Cámara de Diputados empezó a rechazarse una vez tras otra. El Ejecutivo propuso, porque se empezó a hacer este mismo planteamiento, que era muy reiterativo, entonces el Ejecutivo propuso, busquemos un acuerdo para nombrarla una sola vez en un lugar. Al final, cuando el proyecto se despachó, que fue en una votación súper acelerada después de la muerte de los 3 carabineros, rechazó todo, incluido esto, pero la perspectiva de género está nombrada ni una vez en el proyecto actualmente, ninguna vez. Y el Ejecutivo no tendría ningún problema en nombrar el patriotismo, el uso racional de la fuerza. Ningún problema, nos parece en principio totalmente válido. Comparto su aclaración, ministra. No aparece descrito precisamente en ninguna otra articulado de este proyecto. Sabemos que está dentro del currículum de formación, existe, está, pero no está en lo que significan los principios que tiene que ver con en cómo primero se subordinan las policías y luego en cómo van a ser formadas. Yo quiero pedirle al diputado Leiva y al diputado Chalper, ojalá, no digo que ustedes sean, no, ni mucho menos, ojalá que no regresemos a este enfrentamiento que hubo, que no ayuda mucho, ni siquiera es buena parte del debate, ¿no? En fin, les quiero pedir que seamos lo más breve porque ya vamos a tener que cerrar y no hay posibilidades de prórroga. Hay otras comisiones que nos esperan. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Mire, París bien vale una misa. El Ministerio de Seguridad Pública yo creo que es una prioridad para todas y todos. No puedo abstraerme de la problemática política que se da en la Cámara de Diputados, con un nivel de beligerancia altísimo. Pero me gustaría encauzar esta discusión. Yo entiendo que es relevante, pero no podemos perder la perspectiva técnica como legisladores. A mí me parece que plantear en una única oportunidad el principio de perspectiva de género, yo creo que no redunda, sino que acrecienta el desarrollo de un proyecto de ley tan importante como el de seguridad. Sin embargo, reiterar que en lo relativo al inciso primero de dictar planes y programas ya está en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros en el artículo 52. Y algo que hay que recordar también, es importante a las y los colegas, que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece las normas orientadoras de todos los órganos de la Administración del Estado, plantea la perspectiva de género de manera expresa en los artículos 46 y 14 de la 18.575. Vale decir, cualquier política, cualquier desarrollo institucional tiene que someterse y supeditarse a estas orientaciones técnicas, particularmente a esta orientación de género del artículo 46 y 14 de este artículo. Ahora, me parece una alternativa razonable la que plantea usted, presidente, si me permite, es que los informes vayan separados. Si este es un tema político, bueno, votaremos esos informes separados para no atentar contra el objetivo fundamental, que es aprobar un Ministerio de Seguridad Pública que se dedique las 24 horas del día de manera exclusiva a trabajar la prioridad que tiene hoy día nuestra sociedad, y que la inclusión, para algunos redundancia, la perspectiva de género, no sea óbice para, frente a la ciudadanía, no hacerse cargo de una problemática tan grave como esta. Gracias, presidente. Última palabra, diputado Schalpen. Gracias, presidente. La pregunta clave, me parece a mí, es si se necesita jurídicamente esa expresión en la ley que regula orgánicamente al Ministerio de Seguridad Pública. Y la respuesta, presidente, es no. No, porque la Constitución ya lo consagra en el artículo 5 en combinación con el 19 número 2. No, porque la normativa general ya lo establece. No, porque la normativa de Carabineros ya lo establece. Y no, porque la ley de bases ya lo establece. Por lo tanto, aquí lo que hay es una pretensión política de ponerlo. ¿Por qué no poner perspectiva de pueblos originarios, por ejemplo? ¿Y sabe usted por qué no? Porque hace 2 años el apruebo de algunos acá hizo que ese concepto en particular es indigesto para la mayoría de ambas cámaras. Ustedes es el que llenaron de contenido estos conceptos de manera tan extrema que hoy día desafortunadamente gente sensata les da una connotación negativa. Y esa es una responsabilidad histórica que le corresponde a aquellos que estuvieron por el apruebo en el proceso constitucional. Entonces, ¿sabe lo que pasa, presidente? Acá estamos convocados a resolver discrepancias entre ambas cámaras.
Y da la coincidencia que una de las cámaras se encargó de votar esto sistemáticamente en contra. Y aquí se pretende obviar ese fenómeno y decir, mire, no, da lo mismo, una de las cámaras estuvo en contra de esto, pero pongámoslo igual. Si aquí la solución va a ser tener informes separados en aquello que a la Cámara no le gustó, entonces díganos al tiro, ahorrémonos el tiempo, imponen ustedes sus términos y bueno, veremos cómo se vota en la sala. Y termino, presidente, muy breve. Yo no le reconozco autoridad moral por su intermedio a la senadora Bodanovich, perteneciente a un gobierno que le ha hecho un negacionismo a la señora Amor en materia de perspectiva de género, que me venga a dar lecciones en materia de mujer. Gracias, presidente. Muy bien. Colegas, tenemos un primer inciso del H sin discrepancias. Les sugiero que lo votemos. No hay debate en eso. ¿Habría unanimidad para votar el primer inciso? Estoy votando el primer inciso, donde no hubo debate. ¿Quiere votación? ¿Tenemos unanimidad? No, sí, Inciso primero. Tenemos unanimidad. ¿Sí? Muy bien. Se aprueba el primer inciso. Sí, pues Perdón, no presidente, principio. si me permite. Yo quiero hacer una precisión reglamentaria. Efectivamente, como el presidente ha dicho, algún precepto o algunos preceptos de la propuesta que formule la comisión mixta pueden votarse separadamente. Pero esa circunstancia, a su vez, corresponde a un acuerdo de la comisión mixta. Y planteo esto antes de votar el inciso segundo, porque si la mayoría o la unanimidad lo acuerda, tendría que acordarse votar separadamente el inciso segundo en las salas y luego votar el inciso propiamente. Gracias. No, porque... No, porque... Mayoría, simple. No, porque va a empezar a votarse separadamente muchas otras cosas. Entiendo por ministra. Presidente, a ver, como Ejecutivo consideramos que el esfuerzo que debiéramos intentar hacer es tratar de evitar llegar a esa situación. Porque si llegamos a esa situación, vamos a tener varias materias que van a entrar en esa lógica y podemos terminar con un proyecto que le falten partes importantes, en virtud de que no se llegó a acuerdo y se decidió llevar a votación y termine saliendo cualquier cosa. Entonces, a propósito de la diferencia que hay en este punto, que no le quiero restar importancia, yo considero que es un tema importante, pero no nos parece que por este punto debiéramos abrir el camino a que vamos a empezar a tener votaciones separadas de los puntos de diferencia. No nos parece, o sea, a nosotros nos parece que podemos vivir con el proyecto sin que haga mención a ninguna orientación de ningún tipo, pese a que nos parecía valioso que esos temas estuvieran mencionados. Concuerdo con su postura. Yo creo que, si bien es cierto, reglamentariamente se permite, creo que sería un escenario no deseable y adecuado, por cuanto lo que se rechace en alguna de las cámaras deja fuera el contenido en el proyecto, y eso nos va a dejar un proyecto cojeando. Entiendo de que estamos con una propuesta. Muy bien. Presidente, de reglamento. Sí, presidente, es que quiero que el señor secretario nos aclare con precisión. ¿Es un derecho de cada parlamentario pedir que se vote por separado o requiere acuerdo? Porque nosotros lo que estamos pidiendo es que obviamente quede consagrado esta posibilidad de votar separadamente el inciso segundo. Eso. Ah, que no se vote el inciso. Ok. Ok. Julián. Perdón. Y el tercero. A ver, hay una propuesta del Ejecutivo que yo creo que
Tal vez no sea lo ideal. Yo, en lo personal, yo no he hecho uso de la palabra, pero en lo personal creo que la propuesta que recoge la votación original aprobada en el Senado era lo más razonable, ¿no? Era lo más razonable precisar algunos principios importantes que están contenidos en la formación, que quede en el único artículo en que lo contiene en la presente ley que crea el Ministerio, me parece razonable, pero es una opinión personal. Me acaba de decir el asesor del Ministerio del Interior que hay una propuesta que resolvería, porque incluso recién lo conversamos, voy a transparentar las cosas. Yo le propuse al senador Osandón, a través de su asesor legislativo, que si es necesario, ya veo que el jefe de bancada del diputado se opone, está bien, es su... Yo había propuesto, si le preocupa, que contengan los valores patrios, bien, lo agregamos los valores patrios. Todos nosotros deberíamos tener valores patrios en la carne, ¿no? No hay problema con eso, pero aquí sí, aparentemente hay un propósito distinto del debate, pero no voy a entrar en eso. Le pregunto al Ejecutivo, hay una propuesta que debería resolver el impasse, ya que votamos el inciso primero, que está resuelto, respecto del segundo y el tercero. Don Rafael. Gracias. Por favor, les pido silencio. Por favor, les pido silencio. Como bien decía la ministra, señoras y señores diputados, les pido silencio. Queremos que esta comisión mixta vaya, ojalá, a puntas de acuerdo. Entendemos que respecto al inciso primero hubo unanimidad para la votación y que la controversia se genera con el inciso segundo, no así con el inciso tercero de la propuesta, que dice: para el ejercicio de esta atribución podrá solicitar en su caso todas las modificaciones que estime pertinentes, que estaba en la versión de la Cámara, de hecho. Sería recoger, en el fondo sería recoger. El primer inciso es muy parecido al Senado, el tercer inciso es muy parecido a la Cámara, y como esto es una propuesta, la propuesta ahora es sacar el inciso segundo y que no quede en el texto definitivo. O sea, nos quedamos con lo que está votado. No es lo ideal, yo personalmente vuelvo a insistir, el inciso no estaba de más, pero la propuesta da cuenta de una discrepancia que no podemos resolver aquí. Y creo que no es un buen escenario hacer votaciones separadas en ninguna de las dos cámaras. Por lo tanto, si el Ejecutivo se allana y saca el inciso segundo, donde están los principios, y saca el inciso tercero, fin de la historia. Ya tenemos votado el primero y ya. Rafael, ¿eso es la propuesta? Sí, pero el tercero no, porque el tercero viene de la Cámara y nos parece interesante que puedan hacerse... Bueno, estamos llenos de gestos a la Cámara de Diputados esta mañana, me alegro mucho. ¿Están contentos los diputados y diputadas? Muy bien. Entonces, ¿habría unanimidad para aprobar el tercer inciso habiendo ya retirado el segundo? Pregunto. ¿Habría unanimidad? Hay unanimidad. Listo, entonces quedamos votados por unanimidad el inciso primero. El gobierno retira el inciso segundo y se mantiene el inciso tercero. Eso es lo que he preguntado. ¿Estamos? Perdón, yo pregunté, nadie dijo nada. Votamos la... Muy bien. ¿Estamos en hora? Estimados colegas, en unos minutos más les propondremos la hora en que logremos conciliar agenda entre la Cámara de Diputados y el Senado para volvernos a constituir mañana y seguir avanzando en este proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.